Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros estudiantes. A continuación les voy a hablar acerca del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. La glándula tiroides está en la parte frontal del cuello, debajo del cartílago tiroideo. En la mayoría de las personas no se puede ver o palpar. Esta glándula en forma de mariposa tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que están unidos por una porción angosta de glándula llamada istmo. La tiroides usa yodo, un mineral presente en algunos alimentos y en la sal yodada, para elaborar varias hormonas. Estas hormonas cumplen funciones muy importantes dentro del organismo, como controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo y la rapidez con la que los alimentos se convierten en energía. Controlan además la cantidad de calcio en la sangre. En la glándula tiroides se pueden originar muchos tipos de crecimientos y tumores. La mayoría de estos son benignos, o sea, no cancerosos, pero otros son malignos, o sea, cancerosos. Es decir, se pueden propagar a los tejidos cercanos y a otras partes del cuerpo. Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta las probabilidades que tiene una persona de padecer una enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Algunos riesgos, tales como fumar, puede cambiarse, y otros factores como la edad o los antecedentes familiares no se pueden cambiar. Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. Presentar uno o incluso varios factores de riesgo no significa que dicha persona tendrá la enfermedad. Además, muchas personas que adquieren la enfermedad pueden tener pocos o ninguno de los factores de riesgo conocidos. Los cánceres tiroideos, al igual que casi todas las enfermedades de tiroides, ocurren alrededor de 3 veces más en las mujeres que en los hombres. El cáncer de tiroides puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, para las mujeres, quienes es con más frecuencia, están en edades de 40 a 59 años de edad. Así, el riesgo está en su punto más alto, a una edad menor que los hombres, quienes usualmente están en edades de 60 a 79 años de edad. Varias afecciones hereditarias se han asociado con diferentes tipos de cáncer de tiroides, como antecedente familiar. Aún así, la mayoría de las personas que padecen cáncer de tiroides no presentan una afección hereditaria o un antecedente familiar de la enfermedad. Aun cuando una persona con cáncer de tiroides tiene un factor de riesgo, a menudo es muy difícil saber cuánto pudo haber contribuido ese factor de riesgo al cáncer. Algunos científicos han descubierto unos cuantos factores de riesgo que puedan haber con una persona tenga mayores probabilidades de padecer cáncer de tiroides. Su riesgo de cáncer de tiroides aumenta si usted tiene un pariente de primer grado, es decir, madre, padre, hermana o hija con cáncer de tiroides, incluso que haya un síndrome hereditario conocido en la familia. Las bases genéticas para estos cánceres no están totalmente claras. Los factores de riesgo que se pueden cambiar son el consumo de yodo en la alimentación. Los cánceres foliculares de tiroides son más comunes en algunas áreas del mundo en las que la alimentación de las personas es baja en yodo. Por otro lado, una alimentación con mucho yodo puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides papilar. La exposición a la radiación es un factor de riesgo probado para el cáncer de tiroides. Las fuentes de tal radiación incluyen ciertos tratamientos médicos y precipitación radiactiva de armas nucleares o accidentes en plantas energéticas. Los tratamientos de radiación dirigidos a la cabeza o al cuello durante la infancia constituyen un factor de riesgo del cáncer de tiroides. El riesgo depende de la cantidad de radiación administrada y de la edad del niño. En general, el riesgo aumenta cuando se administran mayores dosis y mientras menos edad tenga el paciente al momento del tratamiento. Los estudios por imágenes como las radiografías, las tomografías computarizadas también exponen a los niños a radiación, aunque a dosis mucho más bajas. Por lo tanto, no está claro cuánto podría aumentar estos estudios el riesgo de cáncer de tiroides. Si existe un aumento en el riesgo, este probablemente sea mínimo, pero por cuestión de seguridad, los niños no deben someterse a estudios a menos que sea absolutamente necesario. Cuanto menos estos estudios son necesarios, se debe usar la dosis más baja de radiación que provea una imagen clara. El cáncer de tiroides tal vez no cause signos ni síntomas tempranos. A veces el cáncer se encuentra durante un examen físico de rutina. Los signos o síntomas se suelen presentar a medida que crece el tumor. Es probable que otras afecciones causen los mismos signos o síntomas. Algunos de estos son
una masa, es decir, un nódulo en el cuello, una dificultad para respirar o una dificultad también para tragar, dolor al tragar y ronquera. Para detectar un cáncer de tiroides se utilizan pruebas para examinar la tiroides, el cuello y la sangre. Algunos de estos son un examen físico y antecedentes, que es un examen del cuerpo para revisar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad como masas o nódulos o hinchazón en el cuello, la laringe y los ganglios linfáticos, así como cualquier otra cosa que parezca anormal. También se toman datos sobre los hábitos de salud y los antecedentes de enfermedades y tratamientos. También tenemos lo que es la laringoscopía, que es un procedimiento por el que un médico examina la laringe con un espejo o un laringoscopio. Un laringoscopio es un instrumento en forma de tubo delgado, con una luz y un lente para observar. Un tumor de tiroides puede presionar contra las cuerdas vocales. La laringoscopía se hace para observar si las cuerdas vocales se mueven normalmente. Algunos estudios de hormonas en la sangre, que son pruebas por las que se examina una muestra de sangre para medir las cantidades de ciertas hormonas que están en los órganos y tejidos del cuerpo que liberan en la sangre. Una cantidad anormal de una sustancia suele ser signo de enfermedad. A veces se examina la sangre para determinar si hay concentraciones anormales de la hormona estimulante de tiroides, la TSH. La hipófisis en el cerebro elabora la TSH. Esta hormona estimula la liberación de la hormona tiroidea y controla con rapidez con la que se forman las células foliculares de la tiroides. También es posible que se examine la sangre para determinar si tiene las concentraciones altas de la hormona calcitonina y anticuerpos contra la tiroides. Algunos estudios bioquímicos de la sangre, pruebas que son para los que se examinan una muestra de sangre para medir la cantidad de ciertas sustancias, como el calcio que los órganos y tejidos del cuerpo liberan en la sangre. Una cantidad anormal de una sustancia suele ser un signo de enfermedad. Tenemos también lo que es la ecografía. La ecografía se trata de un procedimiento para el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta energía en los tejidos u órganos internos a fin de producir ecos. Los ecos forman una imagen de los tejidos del cuerpo que se llaman ecograma. La imagen se puede imprimir para observar más tarde. Este procedimiento muestra el tamaño del nódulo tiroideo y permite saber si el nódulo es sólido o se trata también de un quiste lleno de líquido. A veces la ecografía se usa para guiar una biopsia o por aspiración como aguja fina. Tenemos la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es un procedimiento por el que se toma una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo, como el cuello, desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una computadora conectada a una maquinaria de rayos X. Debido a que solo el tejido de la tiroides absorbe el yodo radioactivo destruye el tejido tiroideo y las células de cáncer de tiroides sin dañar otros tejidos. Tenemos la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento del cáncer en el que se utilizan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o el impedimento de su multiplicación. Cuando la quimioterapia se toma por la boca o se inyecta a una vena o un músculo, los medicamentos entran al torrente sanguíneo y pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo. Cuando la quimioterapia se coloca directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal, como el abdomen, los medicamentos afectan sobre todo las células cancerosas de esas áreas. Además, la manera en que se administra la quimioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que se está tratando. La terapia con hormonas es un tratamiento de cáncer para eliminar hormonas o bloquear su acción e impedir la multiplicación de células cancerosas. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere a fin de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma más clara. Otra técnica es la biopsia por aspiración con aguja fina de la tiroides, que es una extracción de tejido de la tiroides mediante una aguja fina. La aguja que se introduce a través de la piel hasta la tiroides. Se extraen varias muestras de diferentes partes de la tiroides. Tenemos otra técnica, tales como es la biopsia quirúrgica, que se refiere a una extracción de un nódulo tiroideo o un lóbulo de la tiroides durante una cirugía para que un patólogo observe las células y los tejidos al microscopio y verifique si hay signos de cáncer. Los pacientes deben exigir que las muestras de la biopsia las examine un patólogo con experiencia en el diagnóstico de cáncer de tiroides, porque es difícil de diagnosticar el tipo de cáncer de tiroides. Tenemos otros factores que afectan el pronóstico, tales como son algunas opciones de tratamiento, como el pronóstico
y las opciones de tratamiento que dependen de algunos aspectos, tales como son la edad del paciente en el momento del diagnóstico, el tipo de cáncer de tiroides, el estadio del cáncer, si el cáncer se extirpó por completo o con la cirugía, o si el paciente tiene neoplasia endócrina múltiple de tipo 2B. Hay diferentes tipos de tratamientos disponibles para los pacientes de cáncer de tiroides. Algunos tratamientos son estándar y algunos se están probando en ensayos clínicos. Hoy un ensayo clínico de tratamiento es un estudio de investigación con el fin de mejorar los tratamientos actuales o obtener información sobre tratamientos nuevos para los pacientes de cáncer. A veces, cuando en los ensayos clínicos se demuestra que un tratamiento estándar, el tratamiento nuevo, se convierte en el tratamiento estándar. Los pacientes podrían considerar la participación en un ensayo clínico. En algunos ensayos clínicos solo se aceptan a pacientes que aún no recibieron tratamiento. Se utilizan 6 tipos de tratamiento estándar, tales como son la cirugía, que es un tratamiento más común para el cáncer de tiroides. Se utiliza uno de los siguientes procedimientos, tales como son la lobectomía, que es una cirugía para extirpar el lóbulo de la tiroides, donde se encuentra el cáncer. También es posible que se extirpen los ganglios linfáticos cercanos al cáncer para observarlos al microscopio y detectar los signos del cáncer. También tenemos lo que es la tiroidectomía subtotal, que es una extirpación de casi total de la tiroides, que solo se deja una porción muy pequeña. También es posible que se extirpen los ganglios linfáticos cercanos al cáncer para observarlos al microscopio y detectar signos de cáncer. También tenemos lo que es la tiroidectomía total, que es una extirpación total de la tiroides, en donde también es posible que se extirpen los ganglios linfáticos cercanos al cáncer para observarlos al microscopio y detectar los signos de cáncer. También lo que tenemos es la traqueostomía, que es una cirugía para crear un orificio en la tráquea para ayudarle a respirar. El orificio mismo se llama traqueotomía. Tenemos la radioterapia, que es un tratamiento del cáncer para que se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que éstas crezcan. Hay 2 tipos de radioterapia, tales como son la radioterapia externa, que es un tipo de radioterapia para la que se usa maquinaria que envía la radiación hacia el cáncer desde el exterior del cuerpo. En ocasiones, la radiación se apunta directamente al tumor durante una cirugía. Esto se llama radioterapia intraoperatoria. Tenemos también lo que es la radioterapia interna, que es un tipo de radioterapia para el que se usa una sustancia radiactiva sellada en agujas, es decir, semillas, alambres o catéteres que se colocan directamente en el cáncer o cerca de este. En ocasiones la radioterapia se administra después de una cirugía con el objetivo de destruir cualquier célula cancerosa de la tiroides que no se extirpó. El cáncer de tiroides folicular y el cáncer de tiroides con yodo radioactivo se toma por la boca y se acumula en el tejido tiroideo, que queda incluso en las células de cáncer de tiroides que se diseminaron a otras partes del cuerpo. Tenemos la terapia dirigida, que es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar células cancerosas específicas, sin dañar a las células normales. Tenemos la inmunoterapia, que es un tratamiento en el cual se utiliza el sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer. Se utilizan sustancias elaboradas por el cuerpo o producidas en un laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. Este tipo de tratamiento del cáncer también se llama bioterapia o terapia biológica. La inmunoterapia se está estudiando como los tratamientos del cáncer de tiroides. Los tratamientos del cáncer y el cáncer pueden causar efectos secundarios. Los efectos secundarios son problemas que ocurren cuando el tratamiento afecta a tejidos u órganos sanos. Algunas medidas que se pueden tomar para prevenir, controlar y los efectos secundarios son la anemia, la caída del pelo, los cambios en la piel y en las uñas, las cuestiones de la fecundidad tanto en hombres como en mujeres, el delirio, la diarrea, el dolor, algunos edemas, el estreñimiento, la falta de apetito, la fatiga e infecciones y neuropenia, la linfeusemia, las náuseas y vómitos, algunos problemas nerviosos, algunos problemas también de memoria o de concentración, problemas en lo que es la boca, en la garganta, problemas para dormir, dificultad de la salud sexual, tanto en hombres como en mujeres, problemas urinarios y de vejiga, sangrados y moretones. Tengamos en cuenta que los efectos secundarios varían de una persona a otra, aún entre personas que reciben el mismo tratamiento. Concluyendo, es importante que se tomen en cuenta aquellos riesgos para evitar este tipo de cáncer.
Para culminar con la presentación, agradezco por la atención prestada, esperando que la información recopilada les sea de gran ayuda para su proceso de formación como profesionales. Gracias.